Así que este va a ser un tiempo de búsqueda, de permanencia, de buscar al Señor desde lo más profundo de nuestro corazón. La mayoría de personas buscan al Señor en medio de su angustia, de su desesperación, en medio del dolor, de la tragedia, buscando una respuesta y tratando de buscar claridad para sus vidas. Mas nosotros lo hacíamos ya por costumbre, de estar buscando al Señor dominicalmente. Nosotros estamos ubicados en la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Usme, en un barrio que se llama Oasis, antes de Usme. Y generalmente nos reuníamos en una sola escuela dominical a las 11 de la mañana y allí estábamos en comunión con nuestros hermanos, generalmente saludándonos, abrazándonos, buscando ese tiempo de coinonía, de unidad, ese tiempo de amistad, ese tiempo de estar junto con todos. Y siempre buscábamos el tiempo. Yo me paraba en la puerta, yo fungía de ujier en la puerta para saludar a cada persona que llegaba y poderle bendecir, estrechándoles un fuerte abrazo. Entre más pasa el tiempo, es lo que más nos hace falta. Porque aunque puedes ver a las personas vía WhatsApp, Facebook, el hecho de no tener el contacto físico, de no poder saludar a tu hermano, de no poderlo abrazar, de darle un piquito a las ancianas, es algo que con el tiempo empieza a tener un valor y es un valor mayor. Todo esto nos está dejando una gran enseñanza y es de poder mirar qué tan nutridas estaban nuestras relaciones y nuestra amistad con la iglesia, qué dinámica era la que tenía. En estos momentos, a pesar de que vivimos constantemente, viven llamando, escribiendo, viven mandando algunos mensajes, pero a pesar de todo nos hace mucha falta verles. Sin embargo, sabemos que tenemos comunión y que a pesar de que estemos distanciados, seguimos siendo una familia y seguimos siendo un cuerpo, porque somos el cuerpo de Cristo. Y le doy la bienvenida a cada persona que saca de su tiempo y de su espacio. Esta vez no hay para dónde correr. Muy difícilmente una persona puede capar culto hoy, porque desde su casa no le queda otra opción. Si tiene internet, si tiene un plan de datos, si puede contactarse, debe estar en este tiempo de oración y de intercesión. Vamos a tener una palabra de oración para dar la bienvenida a este momento especial y me gustaría que usted preparara este tiempo deseándolo, deseándolo con todo su corazón, porque yo vivo permanentemente escudriñando, estudiando y vivo permanentemente buscando la palabra idónea para la que Dios me dé para poderle llevar. Pero de la misma actitud, su corazón debe estar dispuesto a recibir las buenas nuevas de salvación a su vida. Así que tomemos un tiempito de oración. Vamos a pedirle al Señor que en esta mañana nos acompañe y que en esta mañana sea Él dirigiendo todos y cada uno de nuestros pasos. Señor, presentamos delante de ti, Señor, esta escuela dominical, Padre. Presentamos delante de ti, Señor, este tiempo de búsqueda, este tiempo que sacamos de consagración dominical, Señor, para ti. Sabiendo, Padre amado, que tú eres la primicia de todo. Sabiendo que tú eres nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro Salvador. Reconociendo todo y cada una de las cosas que tú hiciste por nosotros, Señor. Agradeciendo de primera mano este día de vida, Señor. Un día más de vida, Señor. Un día que tú nos has permitido, Señor, vivir
Padre, conforme a tu voluntad, en extrañas situaciones, de una forma como nunca lo habíamos visto, Señor. Esto es nuevo para nosotros, Señor, pero sabemos que es por tu mano y es por tu misericordia, Señor, que estamos donde estamos, Señor. Que no estamos desamparados, que no estamos, Señor, abandonados en esta tierra, que no estamos, Señor del cielo, tirados, Señor, o como un barco a la deriva, sino que tú tienes de nosotros, Señor del cielo, el control, Padre. Porque tú eres la brújula, Señor, y eres la bitácora de nuestras vidas, Señor. Porque tú eres esa dirección, Señor, hacia donde nosotros debemos caminar. Porque tú eres nuestro amparo, porque tú eres nuestro pastor, porque tú eres nuestra fortaleza. Porque en momentos, Señor, como este, Padre, Señor, el corazón solamente mira al cielo. En situaciones como estas, el corazón mira al cielo, esperando una respuesta de ti, Señor. Esperando, Dios, que obres con misericordia, con el que debes obrar de misericordia. Pero Padre, Señor, agradeciéndote en todo momento y en todo lugar, Señor, lo que tú eres y lo que tú haces por nosotros, Señor. Agradeciendo lo que eres en todo momento, Señor. Agradeciendo lo que haces en todo momento, Señor. Porque aunque estemos aquí, Señor, como quiera que veamos nosotros la vida, Señor, tú estás, Señor, alrededor de nosotros. Tú tienes vigilante puesto en nuestra puerta, Señor. Tienes los ojos abiertos, Señor. Tú no duermes, Padre amado, por cuidar de nosotros. Es tu benevolencia, Señor. Es tu providencia, Señor. Es tu soberanía. Es tu nombre sobre todo nombre y tu autoridad sobre toda autoridad, Señor. Por eso, Padre, para nosotros, Señor, es una sensación, Padre, de alegría saber que contamos contigo, Señor. Para nosotros es un motivo de alegría y de gozo saber que estás junto con nosotros, que no nos dejas, que no nos desamparas, Señor, sino que tu mano poderosa cuida de nosotros, como cuidaste de Israel 40 años por el desierto, Señor. Así cuidas de nosotros, Señor, como cuando cuidaste los apóstoles, Señor, en tiempo de persecución. Así nos cuidas tú a nosotros, Señor, como cuidaste a Moisés en el desierto durante tanto tiempo, Señor, con su suegro Yetro, Padre. Así cuidas de nosotros, como cuidaste la vida de Elías cuando estaba en el monte Carmelo, Señor. Así cuidas tú nuestras vidas, como cuidaste, Señor del cielo, a David en las cuevas, Padre amado, y en los desiertos, y tu mano poderosa estuvo alrededor de él cuidándolo, Señor. Así es tu mano poderosa sobre nosotros, porque tu nombre no deja de ser en ningún momento, Padre. Te bendecimos, Señor, y te damos toda gloria, honra y majestad a ti que vives por los siglos de los siglos, Señor. Amén, amén y amén. Entonces, en esta mañana, siendo este un tiempo de adoración y de búsqueda de la presencia del Señor, siempre es bueno que si estamos con alguien le bendigamos. Si en este momento tienes a alguien a tu lado, si hay alguien que está cerca de ti, bendícelo. Es la oportunidad valiosa de
tener a las personas cada vez más cerca de nosotros y por más tiempo. He escuchado de situaciones donde es muy difícil la convivencia, a pesar de que muchos hermanos están en sus casas, pero les ha resultado muy difícil tener al esposito todo el día en la casa o tener a la esposita todo el día en la casa o los hijos. Y ha sido tan difícil que muchos hermanos han llamado a decir que qué hacen por las situaciones que se presentan de diario, las discusiones, algunas diferencias que se presentan en el hogar. Mas sin embargo nosotros vamos a seguir insistiendo en que debemos tenernos mucha paciencia, debemos amarnos, debemos buscarnos, debemos perdonarnos y debemos entender que estamos hechos los unos para los otros, como con nuestros hijos, con nuestra esposa, y que debemos buscar unidad en estos tiempos de división. Debemos buscar unidad y debemos buscar realmente unir esos lazos, podernos abrazar. Así que si tienes una persona al lado a la cual puedas bendecir, saludarlo, buenos días papito, buenos días mamita, buenos días hijito corazón, ¿cómo estás? Lo que puedas hacer por tu familia es de gran gozo y de gran alegría. Entonces, bendice a los que tienes cerca, bendice a los niños, bendice a los ancianos, bendice a cada persona que está en esta mañana junto a ti y dile que vas a recibir de Dios, que vas a recibir palabra de Dios, que debes estar atento al mensaje y que Dios hará cosas grandes en tu corazón. En el nombre de Jesús, así será. También saludamos de antemano a aquellas personas que se han conectado, algunas personas que están en este momento conectadas, que sabemos que buscan su tiempo de devocional. Bendecimos la vida de mi hermano Carlos, bendecimos la vida de mi hermana Magda en esta mañana, de su hijo Juan Camilo, de su amado hijo Oscar, del amado nieto de mi hermana Liliana y mi hermano Carlos. Bendigo la vida de la esposa de Oscar, bendecimos la vida de Damaris, que sabemos que siempre está conectada, buscando del Señor. Bendecimos la vida de Lucía, que sabemos que está en Ibagué cuidando a su mamita, pero sabemos que ella vive generalmente conectándose para buscar la palabra del Señor en los tiempos que ha tenido. Bendecimos la vida de Rodrigo, bendecimos la vida de Alex Castillo. Alex, sabemos que estás conectado y queremos bendecirte a través de la distancia. Quiero que sepas, Alex, que nos haces falta, que estamos orando por ti, que tenemos un anhelo en nuestro corazón de verte pronto y que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para tu vida, para la vida de tus hijas. Dios te bendiga grande y poderosamente. Bendecía la vida de Lucía, que sabíamos que estaba en Ibagué, que está cuidando a su mamita por una cirugía y en este momento de cuarentena ella se encuentra allá, pero es una persona que nos vive llamando, que vive comunicándose para oración o para cualquier cosita y le agradecemos eso. A sus amadas hijas Lilibet, a Catherine, mi esposa ayer me decía, colgó un video mi esposa y decía la falta que les hacía a estas mujeres y lo trabajadoras y emprendedoras que son en las cosas del Señor. Entonces bendigo a mi hermano Jonathan, que también está conectado. Sabemos que está en su casa, sabemos que también ha sido muy difícil para él esta cuarentena, puesto que él es un hombre de acción, él es un hombre de armas tomar, y al estar en su casa sin poder salir como una paloma, que una paloma tiene que andar en libertad, y este hombre está allí en su casa, yo me imagino que él debe estar muy aburrido porque él tiene varias misiones, él tiene diferentes obras evangelísticas que hacer, tiene mucha obra social que desempeñar y estando en su casa pues ha sido algo supremamente difícil para él. Bendecimos la vida de mi hermano Saúl, de mi hermana Cristina, de sus dos amadas hijas. Bendecimos también la vida de mi hermano Saúl, primeramente para bendecirle a través de la distancia. Sabemos que también la iglesia Alianza de Fe se encuentra
conectada. Yo personalmente en mis tiempos, yo trabajo desde la casa, pero también estudio desde la casa, pero he tratado de ver algunas online de diferentes iglesias o diferentes ministerios que colocan varios servicios. Y yo generalmente soy, algunas veces me siento a escuchar algunas y agradezco también a algunas iglesias que se conectan y muy probablemente cuando ellos estén haciendo sus enlaces también nos tendrán atendiendo a la palabra. Somos unos enamorados y somos personas que devoran la palabra porque gustamos de ella. Entonces, queremos bendecirles de esta manera. Bendigo a mi hermano Fabián, bendigo la vida de su hermosa familia, mi hermana Miriam, bendigo la vida de Eric, bendigo la vida de Esmeralda, bendigo grandemente la vida de mi prima Johanna, que sabemos que en algunas oportunidades se ha conectado. Bendecimos la vida de mi mamá, por favor, saludos a mi mamá. Bendigo la vida de mi primo William en Facultativa, bendigo la vida de Octavio porque sabemos que él generalmente está contactándose. Bendecimos la vida de mi hermano Juan Carlos, de mi hermana Estela, de mi hermana Erika. Bendecimos la vida también de mi hermana Sagrario, que sabemos que es una persona muy fiel en la señal cuando se conecta para los devocionales. Bendigo la vida de su hija, de sus amados nietos, sus dos amados nietos. Bendecimos la vida también de Edison. Bendecimos la vida de Damaris. Bendecimos la vida de su amada hija Salomé. Bendecimos la vida de Taylor, el hijo de Eric y de Esmeralda. Así que a través de la distancia les mandamos un abrazo muy especial, deseando con todo nuestro corazón que el Señor viva manifestándose en sus vidas, que el Señor sea el amparo y la fortaleza de sus vidas para guardarles en todo momento y en todo lugar. Dios ha sido fiel con nosotros, Dios será fiel con ustedes y Dios nos bendecirá en formas tremendamente grandes. Esta es una experiencia la cual en ninguna universidad se dictaba, en ningún posgrado, en ninguna especialización le enseñaban a uno la forma como uno hoy en día está viviendo. Así que esto tenemos que recibirlo como aprendizaje. Y como dijo Job, de Dios no hemos de recibir solamente el bien, de Dios hemos de recibirlo todo. Así que estamos acá prestos a lo que Dios tenga que enseñarnos a través de esta circunstancia y a través de esta dificultad. Amén. Me gustaría de igual manera, en la medida que ustedes puedan y tengan sus Biblias, sabemos que muchos tienen su Biblia virtual, ¿sí? Pero también sabemos que tienen muchos su Reina Valera, ¿sí? Generalmente en sus casas, y si no la versión que usted maneje, no hay ningún problema. Pero hemos venido hablando durante ya algún tiempo de Caminando con Jesús. Y llevamos algunos meses en las escuelas dominicales hablando de esta palabra por el hecho de que para nosotros es importante que una persona logre entender qué es caminar con Jesús. Todos estamos en aprendizaje, todos estamos en formación, todos estamos en preparación, en adiestramiento. Y cuando nosotros estamos en este adiestramiento, es necesario saber la esencia, la naturaleza, el principio, ¿sí? De qué significa el ser cristiano, por qué nosotros debemos caminar tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, al nosotros poder entender el por qué debemos tomar la mano de nuestro Señor, definitivamente en la vida vamos a ver cuánta situación se nos presente de una forma diferente. Porque no es lo mismo ver la vida sin Cristo que ver la vida con Cristo. No es la misma vida ver la vida con ojos de incredulidad y ver la vida con ojos de fe. No es lo mismo. No es lo mismo tener una fe puesta en el corazón y asumir responsabilidades y desafíos en la vida con esta fe en el corazón que sin ella. Definitivamente nosotros vivimos es por fe y no por obras. Así que este es el fruto que permanece, la fe. Entonces, en nuestra vida, en nuestro parecer cristiano,
debemos entender que nosotros debemos permanentemente imitar las obras de nuestro Señor Jesucristo. Debemos imitarlas. Hay una situación, se presentó esta semana. Estoy en en mis tiempos que tengo libres, no tengo qué hacer. Y como no tengo mucho que hacer, hace poco hice un avión. Ayer se me cayó, se me golpeó y las llantas delanteras perdí. Pero estaba haciendo un avión. Y yo hacía este avión y nunca los había hecho, los había pospuesto, pero ahorita que tengo el tiempo, pues saco algunos minutos y lo logro realizar. Cuando yo hice este avión, mi hijo, el menor de mis hijos, hizo este otro avión. Yo hice este avión y mientras yo estaba sentado haciéndolo, yo no me había dado cuenta, pero él estaba haciendo este avión pequeñito. Y si ustedes se dan cuenta, el avión pequeñito inclusive llega a ser más bonito que el avión grande. Y aunque los dos son aviones muy bonitos, muy bien diseñados y muy bien hechos, parece que el de él fuera más bonito. El hijo hace las obras de su padre. En una imitación, el hijo, yo no me había dado cuenta, pero mi hijo estaba imitando lo que yo estaba haciendo. Y él se sentó. Tiene talento, lo terminó haciendo. Lo que quiero enseñarle en esta mañana tiene que ver con eso, con la imitación. Porque caminar con Jesús es imitar a Jesús. Pero imitar a Jesús no es muchas veces lo que yo escucho de Jesús, sino lo que yo entiendo de Jesús a través de la palabra. Por lo tanto, no puedo imitar a alguien si no le conozco. No puedo imitar a alguien si no sé lo que hace. La mayoría de personas critican la palabra del Señor. La mayoría de personas cuestionan la palabra del Señor, pero nunca la han leído. Una persona, para saber qué es bueno, qué es malo, primero debería probarlo. Pero muchas personas simplemente descartan la palabra del Señor sin haberla leído. Para poder yo caminar, entender, ver, imitar a Jesús, yo debo leer la Escritura para saber qué era lo que hacía Jesús, a lo cual yo estoy llamado a imitar. Yo debo ser un imitador de Cristo. Allá en el libro de los Hechos, la primera vez que se nos llamó cristianos es porque el apóstol Pablo, junto con el apóstol Bernabé, fundaron una iglesia, la de Antioquía. Y dice la palabra que estos dos hombres permanecieron un año en Antioquía. Y mientras estuvieron un año en Antioquía, dice que ellos predicaban a Cristo. Esa era la predicación de Pablo y Bernabé, predicaban a Cristo. Y dice la palabra del Señor que ellos duraron un año trabajando allá y que por primera vez en la vida se nos llamó cristianos. ¿Pero por qué se nos llamaba cristianos? Cristianos en el principio era una palabra peyorativa e humillante. Era una palabra que hablaba de poco hacia una persona. O sea, era un desprecio. Lo que para usted hoy en día es el orgullo de decir que es cristiano y la sensación alta y elevada de un llamamiento, ¿sí? En el primer siglo a los cristianos se les llamaba así a quienes decían cristiano, diminutivo. O sea, este es un cristiano, o sea, peyorativamente. O sea, lo que buscaron fue un apodo hiriente. Dense cuenta que la palabra cristiano no tiene nada que Dios, es que la palabra cristiano no nos la puso Dios. Nos la pusieron una cantidad de gente saboteando a los cristianos y nos llamaba cristianos. O sea, Cristo pequeño. Cristo pequeño. La razón era que Pablo, Bernabé y a quienes estaban discipulando se la pasaban en todo momento Cristo, 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 Cristo. Cristo para aquí, Cristo para allá, Cristo de día, Cristo medianoche, Cristo a toda hora. Entonces todos empezaron a orar, ya vienen los Cristos, ¿sí? Y como son chiquitos y es de peyorativa, serían los cristianos. Por eso nosotros nos llamamos cristianos. Hay honra en el cristianismo, pero en el principio era una palabra de burlesco y era un apodo peyorativo, pero luego terminó convirtiéndose en lo que nosotros hoy día más amamos, en una representación.
aunque el ser cristiano es tener a Cristo en su corazón. Pero nace la palabra cristiano justamente por ese Cristo, Cristo, Cristo. Esa predicación permanente, constante de Pablo y de Bernabé en Antioquía de Cristo, Cristo, Cristo. Y ellos le enseñaban a la gente la imitación. Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, decía el apóstol Pablo. Lo que significa que caminar con Cristo es imitarle. Caminar con Cristo es ver cómo Él hace las cosas. Yo tengo mi padre y yo somos muy parecidos. Tenemos una fisonomía única. Muchas partes de nuestro cuerpo se parecen. Muchas. Somos idénticos, podría decirlo. Y uno de mis hijos se parece mucho a mi esposa, pero el otro hijo se parece mucho a mí. El hijo menor, como les he dicho, intenta imitarme, ¿sí? Porque hay cosas dentro de la naturaleza que nos lleva a poner los ojos siempre en nuestro padre. Siempre. Desafortunadamente la mayoría de gente heredó muchas cosas malas de sus padres. Pero Jesús amaba las cosas de su padre. Y Jesús era un imitador de su padre. Jesús era un imitador de su padre. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Pero quien no conoce la escritura no sabe de qué le estoy hablando. Le queda más fácil vestirse como su pastor. Le queda más fácil peinarse como su pastor. Le queda más fácil comprar la ropa como su pastor. Oler a lo que huele su pastor. El reloj que usa su pastor. Caminar como su pastor. Inclusive a veces hasta predicar como su pastor. Pero le resulta muy difícil imitar a Cristo. Le es muy fácil contar chistes como su pastor. Le es muy fácil tener la simpatía, el carisma de su pastor, pero le es muy difícil imitar a Cristo. El llamado al cual nos hace la Escritura es que nosotros debemos imitar a Cristo. Es esa imitación. Y a través de esa imitación que tenemos con el Señor, pues hay particularidades de Jesús que nos llevan, aunque sea difícil, porque imitar a Jesús no es fácil, hacer lo que Jesús hacía no es fácil, caminar con Jesús no era fácil, porque así como podías estar con Jesús y dormir en su hombro como Juan, ¿sí? Muchas veces te enfrentaba. Un día llamó a Pedro: apártate de mí, Satanás. Muchas veces Judas venía delante de Jesús con cara de amable, pero Jesús conocía las intenciones de su corazón. Entonces muchas personas venían a hacerle preguntas a Jesús y Jesús ya sabía por qué venían a preguntarle. Así que así como era de lindo caminar con Jesús, también era algo complicado caminar con Jesús, porque al estar al lado de Jesús éramos espejos, éramos transparentes. El Señor sabía lo que había en nuestro corazón. Cuando Jesús vio a Zaqueo, lo vio allá en el sicomoro alto, Jesús sabía lo que había en ese corazón. Pero cuando Zaqueo estaba delante del Señor, él sabía que tenía que hacer algo, porque era muy incómodo caminar con Jesús, invitarlo a comer y no decir lo que realmente había en el corazón. ¿Sí? La prostituta, cuando ve a Jesús, sabe lo que hay en su corazón y sabe lo que Jesús piensa de ella. Por lo tanto, así como podía ser especial caminar con Jesús, a veces se comprometía, porque solamente logre usted imaginar, puede resultar de que usted un día vaya a la iglesia peleando con su esposa, con sus hijos, y se presenta a la escuela dominical y levante sus manos y llore, ¿sí? Y, oh Señor, Señor, y luego usted vaya a darle la mano y el Señor le va a decir: no, hipócrita, yo sé lo que hay en su corazón. Entonces, o usted estaba bien o mejor no iba delante de Jesús. Porque el que venía delante de Jesús sabía que Jesús le iba a increpar por lo que había en su corazón. 5 maridos has tenido. Entonces una persona que sabía que Jesús sabía, no podía presentarse de cualquier manera.
uno quería ser el mayor, ¿sí? Y Jesús les dijo, como él sabía lo que había en sus corazones. Entonces, muchas veces, así como era hermoso y fabuloso caminar con Jesús, otras veces era complicado, justamente por la verdad que él sabía de nosotros. Pero nosotros debemos seguir e imitar a Jesús. ¿De qué manera? Dice la palabra en Lucas capítulo 9, versículo 18. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Vuelvo y les repito la cita. Lucas capítulo 9, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Ahí hay una coma. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Hace poco estábamos hablando con respecto de la oración, ¿sí? Que imitar a Jesús, caminar con Jesús, era imitar muchas de las cosas que él hacía de diario, ¿sí? Que aunque Jesús tenía una agenda muy ocupada, que aunque Jesús tenía una agenda muy llena, que realmente todo el mundo quería abrazarlo, todo el mundo quería tocar su ropa, todo el mundo quería escucharle, a pesar de que Jesús tenía tiempos públicos importantes. También es de notar en la Escritura que Jesús se apartaba muchísimas veces a orar, porque la oración era parte de la conducta de la vida diaria, de su vida devocional, de su comunicación con el Padre, de su visión en la tierra, de todo lo que él hacía, estaba realmente relacionado, ¿sí?, con su vida de oración. A Jesús lo define su vida de oración. Si tú quieres caminar con Jesús, debes orar. Si tú quieres tener una vida íntima con Jesús, debes orar. Si tú quieres ver a Dios como nadie lo ve, si tú quieres recibir de Dios lo que nadie recibe, si tú esperas ser agradecido con Dios, si tú deseas en tu corazón caminar diariamente con Jesús, si tienes muchos deseos en tu corazón, ¿sí?, si tienes dolor en tu corazón, si tienes sensaciones en tu corazón, es necesario que ores. Es muy difícil para el mundo entero orar, porque para nadie es fácil orar. Muchas personas ya han dedicado su vida a tiempos de devocional y a tiempos de oración, pero para muchas otras personas es difícil orar. Es más fácil predicar. No digo que orar sea difícil o que realizar un bosquejo sea fácil, pero muchas veces resulta más fácil estudiar la palabra, hacer un bosquejo, un sermón, que orar. Entonces, nosotros debemos entender que si queremos caminar con Jesús, debemos imitarlo en la oración. Nosotros hablábamos de algunas porciones en la Escritura, ¿sí? Y hablábamos de cuando Jesús empezó a orar, eso
cuando empezamos a hablar el tema de imitando a Jesús, caminando con Jesús, imitándolo en la oración, hablamos en Lucas capítulo 3 versículo 21. Se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. ¿Sí? Hablamos en esa oportunidad de cómo Jesús en una oración pública, porque Jesús tuvo oraciones públicas y privadas, esta es una oración pública, de cómo Jesús públicamente oró. Y dice la palabra que orando el cielo se abrió. Era el poder de Dios. Pero también hablamos en versículos más adelante que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Pero en el 5, capítulo 15 y versículo 10. Lucas, capítulo 5, versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Pero el anterior, que es el 15, decía, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Lo que hablábamos en esa oportunidad es que Jesús, entre más alto volaba, más necesitaba orar. Hicimos la recomendación que entre más alto volemos, queridos pajaritos, más necesitamos orar. Entre más Dios nos dé la fortuna, la oportunidad o la dicha, entre más tengamos en la vida, más necesitamos orar, no menos. Porque suele pasar que entre más tenemos en la vida, menos oramos. Entre más estudio tengamos en la vida, menos oramos. Y lo que Dios nos está pidiendo es que entre más alto lleguemos, entre más posiciones logremos escalar en la vida, más necesitamos orar. Si Dios al principio nos dio un esposo, nuestra oración ya tiene que estar dividida en la mitad de mi oración y orar por mi esposo. Si Dios me concedió a mí unos hijos, eso significa que ahora ya no tengo que orar solo por mi esposo, ni por mí solamente, sino que ahora tengo que orar por unos hijos. Y si Dios maravillosamente me concede unos nietos, significa que mi tiempo de oración tiene que dividirse en mi esposo, en mis amados hijos y en mis amados esposos, contando yernos y contando nueras. Nuestro tiempo de oración tiene que expandirse, entre más tengamos. Si es un título universitario, si es un título técnico, si es el bachillerato, si es la primaria, si es un trabajo maravilloso el que Dios nos permitió, entre más tengamos en la vida, más necesitamos orar, porque más agradecidos debemos ser. Entonces, ese fue uno de los principios que enseñamos. Posterior a ello, enseñamos en Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y hablamos de que esa noche Jesús, eso fue lo último que vimos, que fue hace 8 días, de cómo Jesús orando toda la noche, ¿sí? Pero no era nada más ni nada menos que al otro día tenía que escoger los 12 discípulos. Entonces, no se podía equivocar. Tenía que ser acertado porque había mucha gente, no solo los 12, que le seguían y le oían y le querían imitar. Muchas de esas personas no quiere decir que hayan sido malas, simplemente porque no fueron seleccionadas dentro de los 12. Pero Jesús pasó toda la noche orando, justamente para poder elegir. Ya hace 8 días hablábamos de que en tiempos de elección, en tiempos de duda y en el momento de tomar decisiones, siempre deberíamos buscar a Dios en oración. Siempre deberíamos buscar. A veces necesitamos tener tiempos de decisión. ¿Con quién me casaré? Decía Luis Palau. ¿Sí? ¿Qué carrera va a estudiar? Muchas veces usted inclusive se mete en un negocio. Y si usted tiene incertidumbre en su corazón, tal vez hasta Dios puso esa incertidumbre. Y lo que usted necesita es ir a orar. Muchas veces es la duda. Yo recuerdo señoritas que tienen novios y eso lloran y lloran y lloran y lloran por esos novios y eso, mala vida la que les dan, mala vida la que les dan. Y cuando un novio es tan cruel y funesto con la muchachita necesita orar. Necesita orar para que Dios le dé claridad. Entonces,
en el trabajo. Muchas veces hay gente desafortunadamente que quiere renunciar a trabajos porque tiene un jefe que lo regaña, los compañeros chismosos y quiere renunciar a su trabajo y ni siquiera ha orado. Pone en vilo, pone en riesgo la comida de sus hijos, el bienestar de su casa, porque un jefe lo regañó. Pues muchas veces deberíamos orar. A veces no, que es que eso queda muy lejos, pero hay que orar. Señor, ¿qué hago? Tengo tal situación frente a mi vida. Que dos compañeras chismosas inventaron un chisme, usted prefiere retirarse porque no le gusta trabajar con gente chismosa. Primero debería